Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un segmento más de Cine Noticias. Esta semana llega la película más anticipada de este año, Civil War. Una película que de seguro captará los reflectores de los críticos, los políticos y por supuesto de todos ustedes. Soy Enrique González, el cine experto, y comenzamos. Gracias por acompañarme en este segmento de Cine Noticias. De entrada quiero comentarles que realmente quedé impresionado con la crudeza que se maneja esta película y los traumas que pueden ocasionar a quienes por desgracia viven una situación así. Sin embargo, la gran interrogante de esta película es cómo es que se desarrolla una guerra civil en un país como lo es Estados Unidos y sobre todo en una época actual. Ya habíamos mencionado a principios de año que la realidad supera la ficción, pero la ficción de esta película no tiene una realidad muy lejana. La tensión política que existe o la división del pueblo norteamericano se ha exponenciado en los últimos años dentro de la película y también en la realidad. Y para no tomar ningún tinte político, esta cinta manejó de una manera muy sutil el levantamiento de fuerzas militares para derrocar el gobierno que generó esa división. Por un lado, tenemos una fuerza militar que está compuesta por dos estados radicales muy importantes dentro de los Estados Unidos, que sobre todo representan un impacto económico y político cada vez que hay elecciones. California y Texas forman una fuerza militar que le denominan Western Forces, y que me pareció que el guionista o el director de esta película quiso manejar de una manera muy sutil este ambiente político para no tomar ninguna inclinación partidaria y malinterpretar situaciones reales. ¿Para qué ponerle más limón a la herida? Por otro lado, la trama nos narra la perspectiva de un grupo de reporteros que mantiene su postura neutra, algo que es esencial para un comunicador, pero que también vemos un país en el que la gente no le interesa esa división política y solo busca la paz. Pero ¿qué costo tiene la libertad? Si analizamos un poco la situación interna de un país que vive un conflicto armado, hay que ser muy cautelosos para saber de quién podremos tomar la información correcta o verídica. ¿A qué medio le vamos a creer? ¿O qué periódico vamos a leer? ¿A qué líder le vas a confiar o a qué presidente? Y por supuesto, ¿en qué red social te vas a refugiar? Civil War nos mete literalmente en la mente de los reporteros de guerra y cómo llevan esos traumas que quedan en su mente para siempre. Sin embargo, algo que me llamó muchísimo la atención es que estos reporteros buscan documentar todas las acciones de las fuerzas radicales. Pasan por una serie de hechos en el que justo al momento que se desarrolla la acción, la imagen se congela con un sonido de cámara y vemos claramente la imagen en blanco y negro, dando a entender que los reporteros sufren un impacto emocional. La cinta tiene una clasificación R por su contenido y su crudeza de situaciones de guerra y se estrena ya este 12 de abril en los Estados Unidos. Alex Garland fue el director encargado de esta cinta que ya ha presentado otras películas como 28 Days Later, Ex Machina y The Coma, por nombrar algunas. En cuanto a su reparto, tenemos la actuación de Kristen Dunst como una reportera de guerra, además de la participación de Wagner Moran, Kylie Spaney como Jessie, una joven que se inicia en esta carrera, Stephanie McKinley, un veterano, y Nick Offerman como el presidente de los Estados Unidos. Y hablando de Nick Offerman, este actor es un actor comediante que pocas veces lo vemos interpretar un rol como es este. Y de hecho en varias entrevistas le han preguntado que si su caracterización fue inspirada en ya saben quién. A lo que él respondió que no. La política que se maneja dentro de esta cinta es simplemente ficción y no tiene relación con ningún político dentro y fuera de los Estados Unidos. Muy bien contestado. Civil War es una película que va a dar mucho de qué hablar, además de que será interesante saber qué reacción tendrán los medios de comunicación, el público y sobre todo los políticos hoy en día. Por lo pronto, la crítica profesional ya le ha dado una muy buena calificación. Rotten Tomatoes le puso un 92%, Metacritic le puso un 77% y Sin Experto le puso un 85%. Amigos, hasta aquí con la reseña de esta película, una película de acción para pasar un rato agradable y sobre todo para reflexionar. Como siempre, los invito a que me sigan en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Threads y por supuesto en mi canal de YouTube donde me encontrarán como Cine Experto.
Y por último, la cinta me deja pensando si la Casa Blanca tiene pasillos secretos o un búnker para resguardar la integridad de sus presidentes. ¿O será que lo que vemos en las películas es mera ficción? Soy Enrique González, el cine experto, y se cierra el telón.